Listo, vamos a reiniciar pues la segunda parte de la videoconferencia sobre soldaduras, sobre simbología de las soldaduras. Iniciamos por la diapositiva de soldaduras de penetración completa. Acá tenemos unos esquemas o unos dibujos que me representan una soldadura de penetración completa o una soldadura de fusión completa. Aquí hay fusión completa de la soldadura, no hay ninguna parte de la unión soldada que haya quedado sin soldadura. Entonces por eso se le llama soldaduras de fusión completa o de penetración completa. Vamos a ponerle aquí el láser. Tenemos aquí una unión a tope. Esta unión a tope de ranura en B. Una unión a tope de ranura en B. Aquí tenemos el cordón de presentación y acá tenemos el cordón de raíz. Si nos damos cuenta, hay soldadura de penetración completa. Acá tenemos la fusión de la raíz, que es un cordón que tiene una altura o un sobreespesor de un 16. Aquí estamos observando cómo se representa. Acá a la derecha miramos que se representa en la soldadura de penetración completa o de fusión completa con una media luna rellena en color negro. Esta media luna está rellena en color negro y me indica que es una soldadura de fusión completa. En inglés se conoce como melt through. Melt through es una soldadura de fusión completa o fusión a través, como literalmente traduce. Tiene una medida, una dimensión a la izquierda de un 16, me está representando que el sobreespesor, o sea que la altura de este cordón es de un 16avo. Mírenlo acá, un 16avo. Entonces de esa forma se representa. Del lado cercano me está representando el símbolo de soldadura. El símbolo de soldadura o el tipo de preparación es una unión a tope cuadrada, o una unión a tope en I o a tope cuadrada, lado cercano. Y por el lado lejano, que viene siendo este, me está representando que hay una fusión completa o una fusión melt through, que tiene una dimensión de un 16. Ahora miramos este otro ejemplo. Acá tenemos una unión en T. Esta es una unión en T con bisel simple. Tenemos una unión en T con bisel simple. Aquí está representada a la izquierda y a la derecha está el símbolo. Miramos acá que el lado cercano me dice que es una unión de bisel simple. Tengo que hacer o rellenar un bisel simple. Y por el lado lejano o por el lado posterior lleva una penetración completa o un melt through, una fusión completa o una raíz de penetración completa. O sea, eso es lo que me está representando. Significa que esta es una raíz abierta. Hay una raíz abierta. Para que haya penetración completa siempre debe haber raíz abierta. Porque si la raíz no está abierta, pues nunca va a penetrar la soldadura hacia el otro lado. Entonces en este caso tenemos la representación. Bisel simple, lado cercano, penetración completa o fusión completa por el lado posterior. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos nuevamente el mismo que ya habíamos visto. Una soldadura a tope de ranura en B con fusión completa, con la diferencia de que acá el cordón de penetración o el refuerzo de la soldadura en la raíz es igual a un octavo. En el esquema anterior era un 16, este es un octavo, o sea, 3 milímetros, un 16 es 1.6 milímetros. Lo demás es igual. Acá tenemos otro tipo de soldadura. Miren que es una unión en pestaña en borde. Una unión de pestaña en borde. Por eso me dice acá en la parte inferior de la diapositiva. Soldadura de borde en una brida de junta a tope. También le llaman brida a las uniones de pestaña. Entonces tenemos una unión en pestaña en borde que lo que hicimos fue aquí que fundimos los bordes y a la vez fundimos toda la pieza. O sea que la pieza sufrió una penetración completa. Entonces tenemos acá el símbolo de borde en el lado cercano y el símbolo de soldadura de fusión completa del otro lado.
Acá tenemos otra soldadura de borde, pero en este caso una soldadura de borde en ángulo exterior o una soldadura de borde de cornisa o de esquina. Tenemos aquí, miren que una pestaña que va hacia arriba y aquí está la lámina recta que no tiene pestaña. Me están formando aquí una soldadura de borde en esquina. Pues esa soldadura de borde en esquina se representa, siempre la soldadura de borde se va a representar con este símbolo, que son las dos chapas o dos placas, una al lado del otro, y en el lado lejano me está representando la soldadura de fusión completa que se conoce como Meltrup o soldadura de fusión completa. Viene ahora otra sección de la presentación que nos habla de soldaduras de tamaño de ranura sin especificar, o sea, cuando el símbolo no me especifica cuál es el tamaño de la ranura. Acá tenemos unos ejemplos. Tenemos un esquema acá que me están mostrando una unión a tope cuadrada o una unión a tope en I. Esa unión a tope cuadrada está representada acá en el dibujo. Se dan cuenta que la soldadura tiene una penetración de media pulgada, la soldadura, pero no me están diciendo cuál es la penetración o la profundidad del bisel o la profundidad de la preparación, no me la están dando. Entonces, cuando eso ocurre, a la izquierda del símbolo se coloca la penetración de la soldadura solamente, o sea, la penetración de la soldadura o la penetración de la función de la soldadura se coloca entre paréntesis. Miren que aquí se encuentra entre paréntesis la profundidad de la soldadura, media pulgada. No es la profundidad del bisel, no es la profundidad de la preparación. Miren, no es el tamaño de la ranura o la profundidad de la ranura lo que me están mostrando, es el tamaño de la soldadura o la fusión de la soldadura. Acá pasa lo mismo. Acá es una soldadura que de bisel simple por ambos lados o de bisel simple por ambos lados o una soldadura, le podemos decir también de bisel doble, ¿verdad? De bisel simple por ambos lados o de bisel doble. ¿Por qué? Porque tiene bisel por arriba y tiene bisel por debajo. Entonces una soldadura de bisel doble, pero no me está mostrando aquí cuál es el tamaño de la ranura, o sea, cuál es la dimensión de la preparación de la ranura. Me están dando solamente entre paréntesis, me están mostrando la profundidad de la fusión de la soldadura. Entonces, por el lado cercano me dice que son 3/4, lado cercano 3/4, o sea que de aquí a aquí hay 3/4, y por el lado lejano, que es por arriba, hay 3/8, o sea que por acá, por el lado lejano, la soldadura tiene una profundidad de 3/8. Entonces, si sumamos 3/4 y 3/8, hacemos esa suma de fracciones. Esa suma de fracciones me dará, una pulgada, 1/8. Bueno, aquí miramos otro ejemplo. En este ejemplo me están mostrando que es una unión de ranura en B doble, B por arriba y B por abajo, soldadura de ranura en B doble. Esa soldadura en ranura de B doble también me está solamente especificando la profundidad de la soldadura, media pulgada por aquí, media pulgada por acá. No me están especificando la profundidad de la ranura o el tamaño de la ranura o el tamaño del bisel o la profundidad del bisel. Solamente me están enunciando la profundidad de la fusión, que está entre paréntesis, media pulgada y media pulgada. Si sumamos media y media me da 1 pulgada, ¿verdad? 1 pulgada. Y acá el esquema me dice que la platina tiene en total un espesor de 1 pulgada 1/4. Eso significa que queda 1/4 de la platina sin soldadura, o sea, sin penetración. Aquí no hay soldadura. Sería una soldadura de penetración parcial. Acá abajo pasa lo contrario. También tenemos una soldadura de bisel doble en B, de ranura doble en B,
pero la diferencia es que aquí está soldado todo el componente, soldadura de penetración completa, está soldado todo el componente, pero tampoco me referencian la profundidad de la ranura y ni siquiera tampoco la profundidad de la soldadura. No hay ninguna dimensión aquí. Este es otro ejemplo con otro tipo de preparación. Tenemos una unión de ranura en U. Una unión de ranura en U por el lado lejano. No está abajo, sino arriba, al lado lejano. Entonces, como es el lado lejano, está por acá abajo. Lado lejano. La preparación va por acá. Y tiene una profundidad de fusión de soldadura de 3/4. 3/4 es la profundidad de fusión de la soldadura. Si se dan cuenta, si pueden observar, 3/4 llega hasta acá abajo y hay una línea punteada. Esa línea punteada sería la profundidad del bisel o la profundidad de la ranura, pero no me la están dando en el esquema, en el símbolo, solamente me están diciendo que tiene 3/4. O sea, que por lógica yo visualmente me puedo dar cuenta de que tiene la profundidad de la preparación, tiene menos de 3/4, porque está acá por arriba, tiene menos de 3/4. Sin embargo, el símbolo no me la menciona, solamente me muestra la profundidad de la soldadura. Ahora tenemos un símbolo con dimensiones combinadas, un símbolo que ya está mucho más completo y más complejo. Entonces, prestenle mucha atención a este símbolo para que traten de descifrar lo que aquí me están mostrando. Entonces, les voy a explicar este y luego vendrán otros ejemplos y les voy a hacer preguntas para ver si comprendieron. Tenemos aquí una unión de ranura en U doble, ranura en U doble, U arriba y U abajo. Aquí lo tenemos, U doble. Luego me está referenciando a la izquierda que tiene una profundidad de preparación de 2 pulgadas. O sea, hasta donde está la línea punteada, hay una profundidad de 2 pulgadas. Mírenla aquí. Es la profundidad de la preparación o la profundidad de la ranura. Luego, entre paréntesis, está la profundidad de la soldadura o la profundidad de la fusión de la soldadura, que viene siendo las 2 pulgadas más lo que la soldadura fundió, que fue 1/8. Entonces, 2 pulgadas más 1/8 que fundió la soldadura me da una profundidad de fusión de 2 pulgadas 1/8. Esa dimensión de 2 pulgadas 1/8 se encuentra entre paréntesis. Siempre la profundidad de la fusión va a estar entre paréntesis. Por el otro lado, las dimensiones son iguales. 2 pulgadas de profundidad de ranura y 2 pulgadas 1/8 de profundidad de la fusión. Entonces, esto me sumará 2 pulgadas y 2 pulgadas serán 4 pulgadas, ¿verdad? 4 pulgadas sería la suma de las dos profundidades de la ranura. Pero 2 pulgadas 1/8 y 2 pulgadas 1/8 me da como resultado 4 pulgadas 1/4. 4 pulgadas 1/4 sería sumar la fusión de este lado con la fusión de este lado. Sin embargo, la lámina tiene un espesor total de 4 pulgadas y media. Entonces, 4 pulgadas 1/4 menos 4 pulgadas y media me da como resultado de esa recta 1/4 de pulgada que queda aquí sin soldadura, que es lo que ustedes alcanzan a ver aquí. Eso significa que es una unión de penetración parcial también, porque no hay penetración total. ¿Qué otro detalle ven? Aquí dice 25 grados. ¿Qué son los 25 grados? Es la inclinación o la abertura que tiene la ranura en U. Tiene 25 grados de inclinación. Y luego está aquí el número 0. 0 me está diciendo que es una ranura cerrada, o sea que no hay intersticio, no hay abertura de raíz. Como no hay abertura de raíz, se le coloca 0. Y miren el 0 aquí donde se especifica, dentro de la U, del lado cercano. Entonces ya ese es un símbolo completo. ¿Entendieron ahí? ¿O hay alguna partecita que no hayan entendido? ¿Todos entendieron?
¿Están ahí? ¿Se fueron? Estamos. ¿Entendieron la explicación o están confundidos? Profe, la verdad de mi parte, no soy Confundido, yo, profe. o sea, yo no entendí de mi parte soy sincera y sé que el silencio otorga, de mi parte no entendí, esa última parte no la entendí muy bien, yo no. Bueno, dime cuál fue la que no entendiste, por eso les estoy preguntando. Pues, profe, la cuestión de 2, que entre paréntesis están las 2 pulgadas y 1/4, o sea, esas profundidades hacia dónde tengo que ponerlas, no lo entendí. Bueno, mira, te vuelvo a repetir. Mira esto que está aquí, mira esto que está aquí punteado. Esta línea que está aquí punteada, tanto arriba como abajo, es la profundidad del bisel. Nosotros soldamos un bisel, pero cuando nosotros soldamos un bisel, nosotros lo fundimos y entonces la soldadura se va más abajo del bisel. O sea, la soldadura funde más allá del bisel. Entonces el bisel de aquí de esta superficie hasta acá, tiene una profundidad de 2 pulgadas. Pero cuando aplicamos soldadura, la soldadura pasa o funde 1/8 más. Entonces, si le sumamos 2 pulgadas más 1/8, me da 2 pulgadas 1/8. Entonces, esa dimensión de 2 pulgadas 1/8 la coloco entre paréntesis. Siempre que ustedes vean una medida entre paréntesis, esa medida corresponde a la profundidad de la soldadura. La profundidad de la fusión de la soldadura no corresponde a la profundidad del bisel. La profundidad del bisel va fuera del paréntesis y la profundidad de la soldadura va dentro del paréntesis. ¿Sí entendiste? Sí, ahora me queda un poco más claro, sí señor. Y sí, profe, que apaguen los micrófonos porque se escucha como un abanico en el fondo ahí. ¿Quién? Ya no se escucha el bum, 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 bum. Bueno, ahora viene la diapositiva de tamaño de la soldadura en relación con el tamaño de la ranura. Ahora miramos esto. Tenemos aquí nuevamente 2 dimensiones. Mira, aquí está en la diapositiva superior, está una letra que dice D en inglés es profundidad, porque es deep que es profundidad, y entre paréntesis está la letra S, que me está representando a la soldadura, a la profundidad de la soldadura. Entonces, en este caso me están mostrando cuando la profundidad de la ranura es igual al tamaño de la soldadura. O sea que tanto la soldadura como el bisel tienen la misma profundidad. Y acá me están mostrando cuando la profundidad de la ranura o del bisel es menor que el tamaño de la soldadura. Esto es igual a lo que ya habíamos visto la vez pasada, lo que habíamos visto allá en la diapositiva anterior. 5/8 es la profundidad del bisel o de la ranura. El bisel o la ranura tiene una profundidad de 5/8, esto que está aquí en línea punteada. Pero 5/8 más 1/8 que penetra la soldadura me da como resultado 3/4. Entonces 3/4 va entre paréntesis. ¿Por qué va entre paréntesis? Porque es la profundidad de la soldadura. Y esto que se encuentra acá afuera es la profundidad del bisel o de la preparación o de la ranura. Ahora tenemos un caso diferente. La profundidad de la ranura es mayor que el tamaño de la soldadura. ¿Qué significa eso? Que el bisel es más hondo que la soldadura. O sea, el bisel llega hasta abajo y la soldadura no llegó hasta el fondo del bisel. Entonces pasa lo contrario de lo que habíamos visto. La profundidad de la ranura es mayor que la profundidad o que el tamaño de la soldadura. Entonces aquí tenemos que 7/8 es la profundidad de la ranura, que es un tamaño superior, y 3/4 es la profundidad de la soldadura. O sea que la soldadura se quedó por encima, la soldadura no llegó hasta el fondo del bisel. Ya, entonces suele suceder ese tipo de presentarse ese tipo de situaciones en la vida real,
cuando no necesitamos que la soldadura sea de penetración total. Ocurre eso. Ahora tenemos acá otro ejemplo, una soldadura de ranura cuadrada, que viene siendo esta, que solamente me muestra el tamaño de la soldadura de ranura. Entonces, en este caso, tenemos una soldadura de ranura cuadrada del lado de la flecha o del lado cercano, y me están representando entre paréntesis 3/8. 3/8 sería la profundidad de la soldadura. 3/8 es la profundidad de la fusión, la profundidad de la soldadura. Porque aquí no me están mostrando la profundidad del bisel, porque no tiene bisel. Ahí se ve que no tiene bisel. Simplemente una ranura cuadrada, o sea, tal cual como viene la lámina. No le hemos hecho ninguna preparación. Tenemos otros ejemplos. Ahora les voy a preguntar yo, este dibujo que está aquí, que corresponde a este símbolo, ¿qué me está mostrando ese símbolo? ¿Qué tipo de unión es? ¿Cuál es el tamaño del bisel y cuál es el tamaño de la soldadura? A ver quién me dice. Tres octavos es el número de la profundidad El de la bisel soldadura. tiene un tamaño de 1/4 de pulgada. Ajá, ¿un cuarto viene siendo qué? El bisel, La profundidad del bisel. sí. Y 3/8 viene siendo la profundidad de la soldadura o la profundidad de la fusión de la soldadura. Correcto. Ajá. ¿Y es un tipo de unión qué? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de unión es? ¿Qué me está simbolizando esto? De U. En U. Una unión de ranura en U. Una unión de ranura en U. ¿De qué lado? El lado cercano, profe. El lado cercano. Exacto. Listo. Ahora la de abajo. ¿Qué representa la de abajo? Este que tengo aquí a la derecha. ¿Qué tipo de unión es? En B. B doble. En B doble. Y no Hola, solamente, profe. no solamente digan unión en B doble, digan unión de ranura en B doble. Acuérdense de Hola, la palabra profe. ranura. ¿Sí? ¿Cómo está? Disculpe haber entrado tarde. Sí. Bueno, listo. ¿Qué más? Soldadura de ranura en B doble. ¿Qué significan estas dimensiones que están acá a la izquierda? Que tanto como arriba como abajo. Sí, pero ¿qué significan las dimensiones? Y ¿Cuál que es la tiene profundidad del... la profundidad del bisel es de 1/8 y la profundidad de la soldadura es de 3/8. 1/4 la profundidad del bisel y 3/8 la profundidad de la soldadura. En ambas partes, el lado cercano y el lado exterior. Listo. Correcto, sí. Ahora, tamaño de la soldadura únicamente. Cuando el símbolo solamente me referencia al tamaño de la soldadura, nuevamente están repitiendo lo mismo. Pero aquí hay algo diferente, aquí hay una sobremonta. ¿Se dan cuenta? Miren, una sobremonta, ¿qué significa? Hay una soldadura de preparación en qué? Ranura cuadrada, pero ranura cuadrada por ambos lados. Significa que le aplicaron soldadura por ambos lados. Le aplicaron una soldadura de 316 por el lado cercano, por ejemplo aquí, 316 por el lado cercano y luego se fueron por la parte trasera y le aplicaron otra soldadura de 316. La lámina tiene 516 y aquí me están hablando de 316, 316 vendrían siendo 616 que al hacerle la simplificación quedarían 3/8. Significa que hay una sobremonta de 1/8 aquí. O sea, el cordón de este lado se encuentra con el cordón del otro lado y hace una sobremonta, una penetración completa de 1/8. Entonces, eso es lo que me está representando esta figura. Y hay un número 0 aquí, lo que significa que es una ranura cerrada, que no tiene separación. Entonces, ustedes me dirían,
Y entonces, ¿cómo lograron que se uniera esta soldadura con esta soldadura si no tiene separación? Bueno, resulta que aplicaron la soldadura de este lado, en una ranura cuadrada aplicaron esta soldadura de este lado, y luego por la parte trasera, lo más seguro es que tuvieron que ranurar. ¿Tuvieron que ranurar qué? Con un electrodo de carbón, con una pulidora, con un soplete, tuvieron que, digamos así, cavar o ranurar para buscar la soldadura que habían aplicado del otro lado, y luego rellenaron y se encontraron las dos soldaduras. Eso fue lo que pasó en este tipo de preparación. Ahora miren aquí también pasa algo muy parecido. Es una soldadura de ranura en W, S1 y S2, soldadura traslapada. Se aplicó la soldadura del lado cercano, aplicaron la soldadura del lado cercano. No, perdón, aquí igual al contrario. Aquí aplicaron primero esta. Aplicaron primero esta porque esta está sobrepuesta. Ya. Eso es lo que tenemos que mirar siempre, analizar los dibujos. Se aplicó primero esta porque esta está sobrepuesta. Hay una nota, el tamaño total de la soldadura no puede excederse de T. ¿Qué es T? El espesor. T es el espesor. O sea que el tamaño total de la soldadura no puede exceder el tamaño del espesor. Miremos esta otra. Traten de interpretar ustedes qué significa esto. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Porque así le van a aparecer los problemas a ustedes. Le van a dar un dibujito, le van a dar una soldadura En T. en T, ¿sí? Con filete. Filete por ambos lados. Filete por ambos lados. Y la profundidad de la soldadura es de 1/4 de pulgada. ¿Estás segura? No, pero sí, ya veo. La profundidad de la soldadura no es de 3/8. 3/8 es la profundidad de la soldadura. En ambos lados. 3/8 es la profundidad de soldadura. ¿Qué viene siendo? Un octavo será, profe, que el filete hay que hacerlo con una profundidad de 1/8 del filete. Los filetes no llevan profundidad. El bíceps. El bisel. Pero ahí tampoco me están hablando de bisel. Porque me están mostrando esto y esto significa que hay una separación. O sea que esto no va pegado. Ustedes lo ven así en el dibujo, pero lo que vale es el símbolo. El símbolo me está diciendo que es una soldadura de raíz abierta, una soldadura con abertura de raíz. Esa soldadura de abertura de raíz tiene una profundidad de fusión de soldadura, una profundidad de soldadura de 3/8 por ambos lados, y luego de que yo rellene los biseles a 3/8, voy a hacer un filete por ambos lados, y el filete va a tener una altura de cordón o una pierna de 1/4. Pierna o altura de cordón o tamaño del filete es 1/4. Acuérdense que cuando hablamos de filete hablamos de pierna o de tamaño de soldadura. Los filetes no tienen profundidad, los filetes no tienen bisel, los filetes no tienen ranura. Un filete es una soldadura angular, por lo tanto siempre me va a formar este triángulo. Entonces eso es lo que significa este símbolo. Los simbolitos siempre son un poquito más complicados, traten siempre de aprendérselo. Siempre que ustedes vean esto así, esta separación me está diciendo que es una soldadura de raíz abierta, que tiene una separación o una abertura de raíz, que luego de que sea rellenada, en este caso va a ser reforzada con unos filetes, una soldadura de filete por ambos lados. ¿Sí entendieron bien? No. ¿No entendiste? ¿Desde dónde? No entendí. Desde el 1/4. O sea, usted me dice que el bisel del filete es de 3/8, 3/8. 3/8.
No, pero es que ese bisel no tiene nada que ver con el filete, mira. Esta platina que está aquí, le hacen un bisel aquí y le hacen un bisel aquí como una punta de lápiz, ¿verdad? Significa que estamos haciendo un bisel doble. A esta lámina le estamos haciendo un bisel doble. Ese bisel doble tú lo tienes que rellenar a ras hasta aquí. Cuando tú rellenes el bisel doble a ras, tendrás una profundidad de soldadura de 3/8. Luego de que ya rellenes a ras, vas a hacer un filete. El filete es aparte. Bisel es bisel y filete es filete. Son aparte. Ah, ok, ya. Cada uno es aparte. Después que rellenamos el bisel aquí a ras, hacemos el filete. El filete tiene su propia dimensión, que es un cuarto. Un cuarto es la pierna, el tamaño o la altura del cordón, que es lo mismo. Pierna, tamaño o altura del cordón es lo mismo. La dimensión del filete es un cuarto. Significa que él de aquí a aquí va a tener un cuarto, de aquí a aquí va a tener un cuarto, y luego esas dos medidas de un cuarto se van a encontrar con una diagonal y van a formar el cordón. ¿Sí entendieron? Sí, ahora sí, profe. Es una soldadura combinada. Hay dos operaciones. La primera operación es rellenar el bisel. Luego que rellenes el bisel vas a rellenar el filete o vas a hacer el filete. Aquí hay otra muy parecida. Una pregunta, por eso es que donde está la soldadura está la línea punteada porque se está rellenando. Exactamente. La línea punteada significa de que ahí es donde se encuentra, hasta ahí llega la ranura. Miremoslo. Ah, listo. Aquí llega la ranura. Aquí se observa mejor, miren, hasta aquí llega la ranura. Esa línea punteada significa que es antes de soldar. Antes de soldar, esa es la preparación. La preparación se encuentra así, antes de soldar. Cuando ya yo sueldo, me muestran esta área sombreada que representa la soldadura. Bueno, ¿qué significa ahora este símbolo combinado que ven ahí? Mírenlo. Se ve complicado, pero está más fácil que el anterior. Empiecen a mirarlo. Ustedes tienen que comenzar a mirar desde la línea de referencia hacia arriba, porque las primeras operaciones se hacen el símbolo que está cercano a la línea de referencia. ¿Qué es lo primero que hay ahí, cerca de la línea de referencia? El bisel El bisel. es de un cuarto. El bisel de ambos lados. El bisel que tiene un tamaño o una profundidad de un cuarto. Excelente. Luego, ¿qué más? Sigue ¿Cuál es la profundidad de la profundidad de la soldadura, que es de 9/16 en ambas partes? 9/16. 9/16, exacto. Y es una soldadura, esa es un bisel doble. Un bisel doble. Y luego que termina de rellenar el bisel doble, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es la otra operación? Hacemos un filete de 3/8. Un filete que tiene una pierna, un tamaño o una altura de 3/8. O una altura de 3/8. Exacto. Y ambas operaciones del lado cercano y del lado posterior. Exacto, de ambos lados. Listo, entonces, aquí hay unas notas. Aquí dice, el tamaño total de la soldadura en ranura no puede exceder 1 pulgada. ¿Qué significa eso? Que miren, esta es la línea limitoria. O sea, hasta aquí termina el bisel. Y aquí termina el bisel. ¿Cuánto tiene de aquí a aquí? 1 pulgada. Entonces, por eso me dicen que no debe sobrepasar 1 pulgada. ¿Por qué? Porque después de 1 pulgada ya viene el filete. Y el filete es otra soldadura diferente. Junta de penetración completa. Entonces, vamos a mirar todas las juntas de penetración completa. Siempre las juntas de penetración completa se van a mirar así en el dibujo y se van a representar en los símbolos de soldadura con estas letras que se encuentran en la cola. Estas letras CJP. CJP. Esas son abreviaturas en inglés. C viene de complete o complete, que significa completo. J de joints, que significa junta, y P de penetration. Entonces eso me traduce
junta de penetración completa. Entonces, la junta de penetración completa se abrevian con estas tres letras siempre en mayúsculas, CJP. Entonces, cuando ustedes vean esas tres letras en la cola, significa que la junta es penetración completa, que hay que penetrar todo, que todo debe quedar con soldadura, que nada debe quedar falta de fusión, no, todo debe quedar completamente soldado. Entonces, lo mismo pasa aquí, miren, junta de penetración completa, CJP. Entonces, ahora vamos a ver lo contrario, junta de penetración parcial. Entonces, cuando hablamos de junta de penetración parcial, también hay otras tres letras, pero ya no son CJP, sino PJP, o sea, llevan dos P, PJP. En inglés, Partial Joint Penetration, o sea, juntas de penetración parcial. Pues esas tres letras, junta de penetración parcial, esta junta de penetración parcial se van a colocar también en la cola. Y también me lo están mostrando aquí. Si ustedes ven este espacio aquí entre las dos soldaduras, hay un espacio, significa de que la soldadura no es completa. O sea, acá tenemos media pulgada por arriba y media pulgada por abajo, ¿verdad? ¿Esto qué será? ¿Esto será penetración de la soldadura o será profundidad de bisel? Penetración de la soldadura. Fusión de la soldadura, perdón. Perfecto, así es. Pues todo lo que me están aquí mostrando es fusión de la soldadura. ¿Por qué? Porque va entre paréntesis. Ustedes no se van a confundir porque siempre que vean algo que está entre paréntesis es profundidad o fusión de soldadura. Lo que está fuera de paréntesis es la preparación de bisel o profundidad de bisel o profundidad de ranura. Cuando aplique bisel será profundidad de bisel y cuando aplique ranura será profundidad de ranura. Miremos aquí, todo esto es parcial. Tenemos aquí profundidad de soldadura media pulgada y media pulgada, o sea, media pulgada por aquí y media pulgada por el otro lado. Ahí no hay filete, aquí no hay filete, aquí me están haciendo es que voy a penetrar aquí y voy a penetrar acá. Todavía ahí no me están mostrando ningún filete. Acá me están mostrando que debo hacer una soldadura aquí uniendo estas dos piezas y la soldadura va a quedar así, más o menos, con una profundidad de fusión de media pulgada. Ahora vamos a aprender cómo se representa la abertura de raíz, apertura o abertura de raíz, que vienen siendo estas separaciones que van aquí. Aquí hay una separación de 1/8, entonces ¿cómo se simboliza? Miramos aquí el tipo de unión, que es una unión de ranura cuadrada al lado cercano, y dentro de esa misma ranura se coloca el valor de la abertura. La abertura es 1/8. 1/8 corresponde a 3 milímetros. Entonces tenemos aquí 1/8, acá tenemos 1/8. Acá tenemos una abertura de 3/16, acá me está representando 3/16. ¿Por qué se coloca aquí? Porque es lado cercano. Lado cercano, lado cercano. 3/16. Cuando las uniones son por ambos lados, como es este caso, una unión de bisel por ambos lados, una unión en B doble o por ambos lados, una unión en U por ambos lados, siempre se da preferencia al lado cercano para simbolizar las aberturas de raíz. Se le da preferencia al lado cercano para colocar el número. Yo lo puedo colocar arriba o abajo, pero preferentemente aquí. Bueno, eso yo creo que no tiene ninguna pérdida. Siempre que haya aberturas de raíz, ustedes las van a ver aquí dentro del símbolo, sea aquí o sea acá. La dimensión de la separación, del valor de esa separación. Miremos otro ejemplo aquí. Aquí hay una separación de 1/8, aquí está 1/8. Aquí hay una separación de 3 milímetros, aquí está 3 milímetros. Aquí lo hicieron, lo representaron en el lado lejano, pero preferiblemente se debe representar en el lado cercano. Ángulos y juntas de preparación. Ahora nos van a mostrar cómo se deben simbolizar las inclinaciones de los biseles o de las ranuras. Aquí tenemos un bisel, en este caso de 45 grados, bisel a 45 grados por ambos lados,
se representa aquí 45 y 45. De esta manera, estoy representando que es una soldadura de bisel doble con un bisel que tiene una inclinación a 45 grados por ambos lados. Acá tenemos una soldadura de ranura en B, lado cercano, con una inclinación de ranura, ya no será de bisel, sino de ranura, que es la suma de los dos biseles, de 50 grados. ¿Entendieron? ¿Entendieron esa parte? Sí, profe. Bueno, continuamos. Acá tenemos este tipo de unión. Ahora me van a descifrar ustedes qué significa esto. ¿Qué tipo de unión es? ¿Qué ángulo de ranura está por el lado cercano y qué ángulo de ranura está por el lado lejano? Profe, repita la pregunta. Que me expliquen qué tipo de, a qué corresponde este símbolo, qué tipo de unión es y los ángulos de inclinación a cuáles corresponden del lado cercano y lado lejano. Es un bisel doble, profe. En B doble. En B doble. Bisel en En B B doble. doble. ¿Qué más? Por el lado cercano tiene un ángulo de 60 grados y por el lado lejano de 90. Correcto. Por el lado cercano tiene una ranura de 60 grados y por el lado lejano tiene una ranura de 90 grados. Ahora, el que está abajo, este que está acá abajo, ¿qué tipo de unión Ese es? es una ranura en J. Una ranura en J. Sí, en bisel en J, sí. Así. Con un ángulo cercano de 20 grados. De 20 grados. ¿Y cuál de las piezas lleva la preparación en J? Boca, que las instrucciones de seguridad, en el de hablando pusieron la mano. ¿Cuál de las piezas lleva la preparación? ¿Esta o esta? ¿En la izquierda o la derecha? La izquierda. La izquierda. La izquierda, porque la flecha me está apuntando hacia allá. La flecha me está apuntando hacia allá. Me está diciendo que esta es la que debe llevar el bisel. Correcto. Bueno, vamos bien. Ahora vamos a ver las llamadas soldaduras abocinadas o acampanadas. Soldaduras abocinadas o acampanadas son las mismas soldaduras que le llamamos ensanchadas, como estas soldaduras ensanchadas. Cuando tenemos aquí un bisel ensanchado, miremos aquí, bisel ensanchado, bisel ensanchado, bisel ensanchado. Se representan con esta media luna. Es como si fuera la J, pero al revés. ¿Por qué? Porque la J se hace hacia adentro y el ensanchado es hacia afuera. Entonces, estas soldaduras ensanchadas siempre le vamos a representar la profundidad de la preparación y la profundidad de la soldadura. Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo. Miramos aquí. La profundidad de la soldadura se representa con la letra S. Aquí tenemos que esta es la profundidad de la soldadura S y la profundidad de la preparación D llega hasta acá. ¿Se dan cuenta? Que la soldadura no penetra hasta el fondo. La soldadura queda aquí superficial y queda esta punta aquí sin soldar. Esas dos barras me dan un tipo de unión abocinada o una unión acampanada o una unión ensanchada. Ahí tenemos una unión ensanchada. Miremos aquí cómo se representa una unión ensanchada. Lo representamos con dos medios circunferencias. Entonces, tenemos la letra D que viene siendo de la profundidad de la preparación y entre paréntesis S la profundidad de la soldadura. Miren aquí. D es el radio de la barra y S es el tamaño de la soldadura. Entonces, en este caso, el radio de la barra, ¿cuál será? La mitad del diámetro. Si aquí tenemos una varilla que tiene 1 pulgada de diámetro, el radio será media pulgada, que viene siendo la mitad del diámetro. Y la profundidad de la soldadura viene siendo todo esto que ustedes ven aquí. Esta es la profundidad de la soldadura. Acá ya tenemos el ejemplo abajo con sus dimensiones. Tenemos un tamaño de ranura de 3/8 y tenemos un tamaño, una profundidad de soldadura de 1/4.
Como ven aquí, tamaño de la soldadura, 1/4. Y el tamaño del radio de la barra será 3/8. Y se representa de esta manera. Aquí tenemos una placa recta, viene siendo esto, y acá tenemos una barra circular, viene siendo la media circunferencia. De esa forma se representa. Ahora tenemos el mismo tipo de unión, pero de ambos lados. Les va a llevar soldadura por ambos lados. Tenemos una placa y tenemos una barra. Entonces, esto representa a la placa, esto representa a la barra por ambos lados. 3/4 viene siendo el radio de la barra y 1/4 viene siendo la profundidad de la soldadura. Aquí ven, 3/4, me están mostrando aquí que 3/4 es la medida que hay de aquí a aquí, la mitad de la barra, 3/4, y la profundidad de la soldadura de aquí a aquí, profundidad de soldadura, 1/4. Va entre paréntesis. Ahora tenemos unas soldaduras con unas longitudes especificadas. ¿Qué significa esto? Que no vamos a soldar todo, sino vamos a soldar unas determinadas longitudes. Entonces tenemos esta placa. Esta placa o esta platina le vamos a hacer una unión de ranura cuadrada. Una unión de ranura cuadrada por aquí. Entonces esa ranura cuadrada vamos a soldar 4 pulgadas desde la orilla hasta acá, hasta donde dé. Desde la orilla hasta donde lleguen las 4 pulgadas y acá vamos a soldar desde la orilla hasta donde lleguen 6 pulgadas. Entonces miremos aquí, desde aquí a aquí, 4 pulgadas, de aquí a acá, 6 pulgadas. Eso es lo que me está representando el símbolo. Siempre las dimensiones de la derecha van a ser longitud y paso, pero si hay una sola medida, corresponde a longitud. En este caso, longitud serán 4 pulgadas y en este caso la longitud serán 6 pulgadas. A la derecha, acá abajo, tenemos un dibujo que fue soldado completamente. Como fue soldado completamente, no tiene ninguna longitud. ¿Por qué? Hay que soldar todo. Cuando no tiene ninguna medida, hay que soldar todo. Miramos aquí, esta es una unión abocinada también de 2 barras. Miramos aquí 2 barras. Vamos a soldar 16 pulgadas a partir de donde me está mostrando la flecha. A partir de aquí hacia acá, 16 pulgadas. 16 pulgadas vamos a soldar. Contornos lisos y convexos, ya ustedes, yo creo que eso ya lo vimos. Tenemos aquí una ranura en B. Si queremos que la soldadura quede lisa, le hacemos una línea recta. Si queremos que quede convexa, le vamos a hacer una media luna. Y si queremos que quede cóncava, le vamos a dibujar una media luna al contrario. Vemos aquí que una preparación en J por ambos lados. Lo lleva esta es la pieza que lleva la preparación en J por ambos lados. Luego que hagamos la preparación en J por ambos lados, del lado lejano, que viene siendo nos debe quedar recto. El refuerzo nos debe quedar liso. Y ese refuerzo liso lo vamos a lograr con un cincelado. Ahí está la letra C, que significa cincel o cincelado. Y por el lado cercano, o sea que viene siendo por este lado, no nos está mostrando nada, entonces nos queda el cordón aquí normal. Y por el otro lado, cincelado. ¿Entendieron? Ese símbolo combinado. ¿Entendieron ahí? Sí. Bueno, sí, listo. profesor. Listo, bueno. ¿Lo ven? En J por ambos lados, el contorno liso y la C cincelado. Si tuviera una letra M, entonces sería mecanizado. Si tuviera una letra G, grinder, sería pulido. Entonces ya eso hay que mirar las letras, qué significa cada una de las letras. Les estaba hablando aquí, ¿ven? G viene siendo esmerilado. G de grinder. Grinder en inglés, en español es esmerilado o pulido. Pues aquí tenemos una unión de bisel doble. Bisel doble, tenemos bisel doble. Y luego nos dicen que necesitamos unos cordones que queden convexos, o sea, que queden barrigoncitos, como aquí.
Aquí que necesitamos estos cordones convexos por ambos lados. Y esos cordones luego van a ser enmerilados para rebajarle esa convexidad. Vamos a explicarle ahora lo que son las soldaduras de respaldo anterior y soldadura de respaldo posterior. Lo mismo que decir soldadura de respaldo y soldadura al respaldo, o backing well o back well. Son los dos términos en inglés. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos dos símbolos. ¿Por qué? Porque esto me quiere decir que yo lo puedo representar como está a la izquierda o lo puedo representar como está a la derecha, y ambos tipos de representación son válidas. Lo puedo representar así o así. Entonces, esta es una soldadura un símbolo de soldadura posterior. Soldadura posterior significa que yo primero voy a rellenar una cara de la soldadura y luego me voy a ir por la otra cara. Entonces, si me voy por acá por la izquierda, tiene dos líneas de referencia. La norma dice que cuando hay dos líneas de referencia, la primera operación es la que se hace en la línea más cercana a la flecha. La línea más cercana a la flecha es esta. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Rellenar la ranura en B del lado cercano. Voy a rellenar la ranura en B. Después que él rellene la ranura en B, yo me voy a ir por el otro lado, el lado posterior, y voy a hacer una soldadura de refuerzo posterior. Ya voy a hacer esta soldadura de refuerzo posterior. Esa soldadura de refuerzo posterior se le llama en inglés back well. Back significa respaldo y well soldadura, o sea, respaldo de soldadura. Back well. O una soldadura al respaldo, o una soldadura por el otro lado. O sea, ¿qué significa esto? Que hay que soldar por ambos lados. Primero soldamos por aquí y luego que soldamos por aquí nos vamos por detrás y aplicamos un cordón por detrás, como lo vemos aquí en este esquema. ¿Cuál es la otra forma de representarlo? Yo lo puedo representar con una sola línea de referencia. En vez de utilizar las dos, utilizo una sola línea de referencia. Coloco aquí el símbolo que me está diciendo una unión de ranura en B, y coloco el lado posterior un símbolo, el símbolo de respaldo posterior. Pero para que no haya confusiones, ¿por qué puede haber confusiones? Porque este mismo símbolo se utiliza para soldadura de respaldo posterior y también se utiliza para soldadura de respaldo anterior. O sea, se utiliza para back well y para backing well. Entonces, como se utiliza para los dos, debo colocar aquí una nota en la cola que me diga soldadura de respaldo posterior. Ya yo sé que la soldadura la voy a hacer después que rellene esto, porque me lo está diciendo la cola. O la otra forma es con dos líneas de referencia para saber qué operación va primero y cuál va después. En este caso, la que va después es esta. Eso significa que es una soldadura al respaldo, o una soldadura por ambos lados, o una soldadura de respaldo posterior. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda. Ahora tenemos una soldadura de respaldo anterior, lo que se le llama backing well, o un cordón de respaldo, un cordón backing. El cordón backing se aplica primero, aquí está, se aplicó primero este cordón, una soldadura de sello se aplicó primero. Después que yo apliqué esta soldadura de sello y relleno todo. Listo, después que ya yo terminé de hacer eso, puedo pulir acá la que apliqué primero, o le puedo pasar con el soplete, o le puedo pasar el carbón, la puedo retirar. Pero ella cumplió simplemente con el objetivo de ser un soporte o un sello o un respaldo. Por eso se le llama soldadura de respaldo anterior. ¿Cómo se representa? Así también de las dos formas. Primero, ¿qué fue lo que se hizo aquí primero? El respaldo. El respaldo. A diferencia de esta, que lo que se hizo primero fue el bisel y de último el respaldo. Esta al contrario, se hizo primero la soldadura de respaldo y luego se rellenó el bisel. También lo puedo representar con una sola línea de referencia y en la cola coloco soldadura de respaldo anterior, o le puedo colocar backing well. Ya cuando uno se sabe los términos, ya uno sabe que backing well es una soldadura de respaldo. Y acá le puedo poner back well. Back well es una soldadura de soporte, una soldadura
hecha por los lados. Entonces siempre hay un poquito de tendencia a confusión con estas dos operaciones. La diferencia es que una se aplica primero, el cordón de respaldo se aplica primero, y la otra es una soldadura que se hace por ambos lados, que hago primero una soldadura de relleno total y después me voy por el otro lado y relleno por el otro lado, pero son soldaduras que ya van a quedar fijas por ambos lados. Mientras que este respaldo no, este respaldo es simplemente un sello que yo después lo puedo quitar o lo puedo remover. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué se hizo primero? Esto. Se hizo primero esto. Esto significa que es un cordón de respaldo anterior o respaldo anterior. Lo puedo representar así de las dos maneras. El mismo dibujito me está mostrando que lo primero que se hizo fue esto y que el bisel fue después. Soldadura con heladores con respaldo y espaciadores. Primero vamos a ver los respaldos metálicos. Cuando el respaldo es metálico, se va a representar con un rectángulo. Ya no lo voy a representar con una media luna. La luna se representa, ya no es un respaldo metálico, con un rectángulo, y el rectángulo lleva dentro la letra R o R, y en la cola se me escribe las especificaciones del respaldo. Este respaldo que está aquí es de 1/4 por 1 pulgada y está hecho de acero a 572 grados 50. Y lo vemos acá en el dibujo representado con una línea punteada. Esa es la platina que yo coloco atrás en línea punteada. ¿Por qué línea punteada? Porque después hay que quitarlo, hay que removerlo. Pues eso es lo que significa esa letra R. Esa letra R significa que es removible. Tenemos aquí una unión de ranura en B. Esa unión de ranura en B tiene un intersticio, una separación de 1/4. De aquí a aquí hay 1/4. Tienes un ángulo de ranura de 30 grados. De aquí a aquí hay 30 grados. Y tiene la placa que es de 1/4 de espesor por 1 pulgada de ancho y está hecho de un material a 572 grados 50. Eso es la forma de representar este tipo de unión. Son espaciadores, no se utilizan mucho. Los espaciadores generalmente son conductos que dejamos en una unión soldada, porque por ese conducto podemos pasar un tubo, una manguera, un cable. Entonces dejamos un espacio libre ahí en forma de conducto que se le llama espaciador. Tiene la misma dinámica de lo que ya habíamos venido mirando. Media pulgada viene siendo la profundidad del bisel, 3/4 la profundidad de la soldadura, 20 grados viene siendo la inclinación de este bisel, media pulgada viene siendo la dimensión, en este caso ya no es el intersticio, sino la dimensión del tubo. El tubo tiene media pulgada por 1/4, de aquí a aquí tiene media pulgada. Sin embargo, las dimensiones totales del tubo, 1/4 por media pulgada, y el tubo rectangular está hecho de un material SAE 1010. Otro ejemplo, son insertos consumibles que tampoco son tan utilizados. Soldadura con remoción de raíz. Miremos aquí. Pues traten ustedes de descifrar qué significa esto. Si se dan cuenta, está representado de dos formas. Traten de explicar qué significa todo este símbolo que está aquí con referencia al dibujo. Observen el dibujo, observen el símbolo. Díganme qué significa, de acuerdo a todo lo que hemos visto. Pues que es en U y en B. Que son dos procesos que se van a hacer
Ajá, ¿y cuál es el primero? ¿Qué se hace primero? Primero vamos a hacer un bisel en forma de B. Ranura. Eso. Primero se hace la ranura. ¿Cuál es el tamaño de la ranura? 3/8. Del lado cercano, del lado cercano es 3/8. Ya estamos hablando con un bisel en B de 1/8 con un grado de 60 grados de diámetro. Pero 1/8, ¿qué significa? El espacio. La separación. Ajá. O la abertura de raíz. Listo. Ya se hace posteriormente. Bueno, ya eso es lo que se hizo primero. ¿Qué es lo que se hace posteriormente? Del otro lado, Recuerden que es un símbolo combinado. Tiene dos líneas de referencia. Lo primero es lo que está en esta línea de referencia. Tenemos que rellenar una ranura en B que tiene 3/8 de profundidad de ranura, tiene 1/8 de separación de raíz, tiene 60 grados de inclinación la ranura. Luego que hacemos eso y rellenamos, hacemos remoción de raíz. ¿Qué significa remoción de raíz? Remoción de raíz significa que vamos a hacer un ranurado acá atrás. Ese ranurado lo podemos hacer con arcair, con pulidora, con soplete. Vamos a ranurar y esa ranura la tenemos que dejar de 20 grados aproximadamente. Luego cogemos esa ranura y le hacemos un relleno de penetración completa, CJP, y le vamos a dejar una profundidad de 1/4, una profundidad de ranura de 1/4. Eso es lo que vamos a hacer. Lo mismo que está representado aquí. Para que yo pueda saber cuál se hizo primero, dice remoción de raíz. Hacemos primero lo que está en el lado cercano. 3/8, 60 grados, 1/8 de intersticio. Removemos la raíz. Como vamos a remover la raíz, se supone que la raíz la vamos a remover aquí en el lado contrario. Y vamos a dejar una profundidad de 1/4, una profundidad de 1/4 en la remoción del raíz a 20 grados de abertura. Y todo eso es lo que me dice los dos símbolos, cada uno con un tipo de representación diferente. Ahora, explíquenme ese. Profe, casi que lo mismo. Lo que cambia es el segundo proceso. Ajá, entonces, ¿cómo está aquí distribuido? Sería primero una ranura en B que tiene un espacio de 1/8 con un ángulo de 60 y la profundidad es de 5/8. Exacto. Y después se va a hacer una soldadura con fusión completa. Así es, así se llama. No, o sea, una soldadura de una penetración completa. Ajá, eso. Una penetración completa. Y Primero tenemos que hacer esto.
La remoción remoción de raíz. Remoción de raíz, o sea, ranuramos acá. Después que ranuremos acá, vamos a rellenar esto. Ajá, exacto. Entonces, tenemos siempre que ir interpretando, leyendo así. Leemos aquí, lo que está acá, y después nos pasamos para acá arriba. Aquí es un poquito más difícil, pero acá cuando el símbolo está aquí, nos tenemos que centrar en lo que diga la cola. La cola dice soldadura de respaldo posterior, remoción de raíz. Como me dice soldadura de respaldo posterior, significa que yo tengo que hacer una soldadura primero y removerla después. Por lo tanto, la soldadura que voy a hacer primero es el bisel, este lado cercano, 1/8 de separación, 60 grados de inclinación, 5/8 de profundidad, y luego me voy por el otro lado y hago el ranurado y la soldadura por el otro lado. Esta ya la vimos. Es una junta inclinada. Las juntas inclinadas generalmente no tienen un símbolo como tal, sino que cuando yo veo una junta tipo inclinada en un plano, debe tener un detalle. El detalle que es un dibujo bien explicado, como el que está acá. Aquí dice ver detalle A y acá dice detalle A. En el detalle A me van a dar todas las dimensiones de la soldadura, los anchos, las alturas, las inclinaciones y los espesores. Y de esa manera yo puedo realizar el trabajo. Soldaduras de filete. Aquí tenemos ahora todo lo que tiene que ver con soldadura de filete. Tenemos soldadura de filete de piernas iguales y de piernas desiguales. ¿Qué significa piernas iguales? Que de aquí a aquí tiene 5,16 y de aquí a acá también tiene 5,16. Estas son soldaduras de piernas iguales. Media pulgada por un lado y media pulgada por el otro. Pero se presenta también el caso de que tenemos soldaduras de filetes dobles que son desiguales. Aquí de este lado tiene 3/8 y 3/8, pero el otro filete que está acá tiene 1/4 y 1/4. Entonces, cada una está especificada por aparte. Tenemos aquí lado cercano 3/8, que viene siendo esto, lado cercano 3/8, lado lejano 1/4, que viene siendo por acá, lado lejano 1/4. El símbolo siempre va a ser un triángulo. Aquí tenemos un triángulo doble porque es filete por ambos lados, filete por aquí, filete por acá. Cuando voy a aplicar una soldadura continua a un filete, no va a llevar ninguna dimensión. Miremos, aquí no lleva dimensión porque hay que soldar todo. Si la soldadura fuera discontinua, entonces sí me tocaría colocar las dos dimensiones. Profe, una pregunta antes que continúe. El filete puede tener diferentes medidas hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? O sea, los dos pies, la de un lado, a la que Mostramos un dibujo por aquí. en el anterior estaba explicando, parece que lo vi, pero como no, Sí. por eso le hice la pregunta. Ahí, exacto. Sí, mira, de este lado, el lado cercano, que es este, tiene 3/8, y de este lado, que es el lado cercano, tiene 1/4. O sea que este es un filete más grande, de más altura, y este es un filete más pequeño. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Son filetes desiguales. Yo digo, digamos, un solo filete, un filete. O sea, no aplicando dos filetes iguales, como este no, sino como el que dice abajo. Que si el filete, digamos, hacia arriba mide, como dice ahí, medio, y hacia abajo mide 1/4. Ya vi que sí se puede. Sí, claro. Sí se puede. Tamaño de soldadura de filetes de piernas desiguales. Tenemos una pierna más ancha. Esta es una pierna que tiene media pulgada y esto tiene 1/4. Miremosla aquí. 1/4 por media pulgada. Se comienza primero por la más pequeña, que viene siendo 1/4 por media. Tamaño de la pierna en miembro B. Hay una nota aquí. Tamaño de la pierna en miembro B. ¿Cuál es el miembro B? Este. Miembro B es este. Pues sí se dan esas condiciones, que en un mismo filete pueden tener piernas desiguales, diferentes medidas. Ok. A ver, ¿por qué
¿Qué número de diapositiva vamos? Vamos por la 94. Vamos a llegar hasta las 100 y dejamos la demás para la próxima clase porque esto es bastante extenso. Entonces ya les expliqué que cuando la soldadura es continua no lleva ninguna dimensión a la derecha porque la soldadura es continua, pero cuando la soldadura es con una longitud especificada sí va a llevar la longitud aquí a la derecha. 12 pulgadas significa que a partir de aquí donde me está mostrando la flecha va a llevar 12 pulgadas de longitud. Pues aquí el dibujo me muestra 3 pulgadas que no llevan soldadura y a partir de las 3 pulgadas que no llevan soldadura va un filete de 12 pulgadas de longitud. Ahora tenemos acá lo que se le llaman filetes intermitentes. Filetes intermitentes significa que son soldaduras con un tramo soldado y un tramo sin soldar. Un tramo soldado y un tramo sin soldar. Entonces, el tamaño de los cordones es de 2 pulgadas de largo y del centro de este cordón al centro de este cordón hay 4 pulgadas de distancia. Esas 4 pulgadas de distancia se conocen como paso. Entonces, miremos aquí, nos están mostrando lado cercano. No, perdón, lado lejano porque está arriba es 2 pulgadas de longitud y 4 pulgadas de paso. Aquí tenemos 2 pulgadas de longitud, 4 pulgadas de paso. Ahora tenemos una soldadura intermitente por ambos lados. Cuando las soldaduras intermitentes son por ambos lados y son paralelas, o sea que en el mismo lugar que se encuentra este punto está este otro, se les llaman soldaduras intermitentes en cadena. En cadena porque están paralelas. Entonces tenemos esta soldadura intermitente en cadena. De igual manera, por ambos lados, tiene una longitud de 2 pulgadas cada cordón y un espacio entre cordones de 4 pulgadas. Por lo tanto, será longitud 2 pulgadas, paso 4 pulgadas. Y se representan así, parejos. La línea de arriba y la línea de abajo de los triángulos son parejos. Ahora vamos a ver esta soldadura que se le llaman intermitente escalonada. ¿Por qué? Porque este cordón no está paralelo con el del otro lado. Hay un cordón aquí, hay otro acá, hay otro acá, hay otro acá. Se le llaman soldaduras intermitentes escalonadas. Y el símbolo también va a estar desplazado. No está en línea, sino que hay una más adelantado con respecto al otro. O desplazado. Están desplazados los símbolos. La longitud de cada cordón será 3 pulgadas y la distancia de este cordón a este cordón es de 5. La distancia de este cordón a este cordón será de 10 pulgadas. Entonces, en este caso me están mostrando la distancia y el paso serán longitud 3 y paso 10 pulgadas. Y se representa así, escalonado o desplazado. Estos son filetes también intermitentes a partir de 7 pulgadas. Aquí está 7 pulgadas. A partir de 7 pulgadas voy a hacer unas soldaduras intermitentes. Aquí tenemos esta que es 7 pulgadas y la de la otra orilla 7 pulgadas. Y las del centro tienen una longitud de 5 pulgadas y un paso de 9 pulgadas. Pues aquí la vemos. Longitud 5 pulgadas y paso 9 pulgadas. Lo mismo ocurre aquí, 7 pulgadas de longitud y 11 pulgadas de paso. Pues 7 de longitud, 11 pulgadas de paso. Y aquí vamos a entrar a otra parte que ya son las soldaduras de filetes. Ya eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Y aquí tenemos en la diapositiva número 100. Entonces, la idea es que hayan comprendido que esta presentación pues haya sido didáctica y que cuando se les presenta algún problema o algún símbolo que ustedes vean en un plano, lo sepan distinguir, lo sepan identificar. Vamos a dejar por hoy